Listo, George. Ya estamos transmitiendo. Sí, ¿te aparece la notificación? Sí, ya aparece. Ajá. Listo. Puedes darle. Ahí está. Deja acomodar el micrófono. Ya sabes. Apenas estamos arrancando. ¿Ya estás listo? ¿Listo? ¿No tienes audífonos, verdad? No, ahora no traje. Se me olvidaron. A ver, ahí está. Ahí con ese da. Perfecto. Pues, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos transmitiendo hoy, que es 15 de marzo, este podcast de cine llamado La Cuarta Pared a través de la plataforma Caleidoscopio Network. El día de hoy tenemos bastantes sorpresas. No va a haber review de alguna película en especial, pero tenemos muchas noticias. Así es. Venimos un poco, digamos, fríos. Yo porque vengo de vacaciones y también Iván porque ha tenido bastante trabajo. Pero creo que va a ser bastante entretenido este podcast. Bueno, y les presento, como ya lo conocen, a Iván Reyes. ¿Qué tal, chicos? Y bueno, nos gustaría compartirles nuestras redes sociales antes de empezar. Por favor, síganos en Facebook, en Instagram, que ya tenemos una cuenta de Instagram. Sí, que por cierto, si entran ahorita a la cuenta de Instagram, hicimos un previo antes, sí, es cierto, es verdad. Una historia en vivo para inaugurar la cuenta, ¿no? Exacto. Instagram nos encuentran como Caleidoscopio Podcast, en Facebook como Caleidoscopio y en YouTube nos encuentran como Caleidoscopio o Caleidopodcast. Así es. Así es que síganos. Twitter también, por favor, no se les olvide. Caleidoscopio, ahí nos encuentran. En YouTube nos encuentran como Caleidoscopio o Caleidoscopio Network, ¿no? Así que, por favor, regálenos un follow ahí. Sí. Bueno, pues como es tradición, empezamos con los estrenos de la semana, que van a ser el día de mañana. Hay bastantes películas, algunas me sorprendieron. Empezamos por por una película que se llama Basada en Hechos Reales. Curiosamente dice basada en hechos reales, pero no se refiere a que la película esté basada en hechos reales. Se refiere más bien a que dentro de la película hay un libro que escribió una señora y ese libro se supone que está basado en hechos reales. Al ver el tráiler me sorprende dos cosas. Una, que Roman Polanski está haciendo esta película, pero la hace, creo yo, no muy a su estilo. Es como que se salió de su zona de confort y está haciendo varias cosas, dentro de la película, como algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Sí. Esto lo están vendiendo como una película de Roman Polanski, pero no se ve como si fuese de él, aunque, bueno, ya en los cortos se ve interesante. Sí. Esta película de hecho la están promocionando como una película francesa. Hay que recordar que Roman Polanski, al parecer, creo, si no estoy mal, creo que es inglés, pero tiene problemas legales, por lo cual no puede ir a Estados Unidos ni a Inglaterra, relacionados con abusos sexuales de menores de edad. Entonces, Roman Polanski toda su carrera, o gran parte de ella, está envuelto en muchos escándalos de ese tipo, bueno, como 3 más o menos, ¿no? Entonces él no puede ir a Estados Unidos porque digamos que tiene cuentas pendientes y pues sabes que allá no se andan con tonterías, ¿no? De hecho, tampoco puede ir a lugares donde, por ejemplo, Inglaterra, donde tienen tratados de extradición, porque en cuanto pise, lo detienen y lo mandan extraditado. Entonces, él siempre se mantiene en tierra, en safe, ¿no? Francia, ya tiene mucho tiempo viviendo ahí en Francia, entonces, pues por eso que esta película se anuncia como una película francesa, aunque él no es realmente francés. Muchas de sus películas fueron filmadas en Europa, simulando, por ejemplo, paisajes de Inglaterra o de Estados Unidos, pero él no está ahí porque no puede entrar a esos países, ¿no? Bueno, de que puede, pero sabe que en cuanto ponga un pie, y hasta que no se resuelva esa situación que lleva muchísimos años, pues no puede. Así es. Entonces, por eso no asiste a las entregas de Óscares, ¿no? Entre otras cosas.
Y bueno, esta película fue filmada en Francia y la verdad es que sí te mete... No entendí por completo, si tú ves el tráiler no no terminas por entender qué pasa exactamente, pero más o menos la historia es de una escritora, presenta un libro, conoce a una chica que al parecer, hasta me llegó a parecer que a mí que por ahí no es real, sino es como parte de su imaginación o algo así, porque esta chica la lleva a como a presionar y a vivir momentos que probablemente ella mató a su familia, o sea, la escritora. Y como que la incita a escribir de eso, ¿no? Exacto, de una historia que no quiere contar, de un libro que no quiere ser revelado. Alguna Exacto, cosa. Entonces por eso dice basada en hechos reales, porque no sé, supongo que al final termina revelando algo en un libro que probablemente se haya basado en supuestos hechos reales de ella, pues no de la escritora. Sí. Y la verdad es que sí te mantiene en el tráiler como en suspenso todo el tiempo. Yo creo que maneja mucho como el suspenso psicológico, ¿no? Nunca, o sea, en el tráiler nunca terminas de entender que la figura de la chica esta, que está guapa, pero no sabes si es su amiga, la conoció antes y después regresó, es parte de su familia. Se le aparecen todos, bueno, por ejemplo, exacto. De pronto, no sé, se encierra en su cuarto y de pronto enfrente de una ventana que está en el cuarto, enfrente de su cama, se aparece esta chica como diciéndole, ¿qué pedo? ¿No? O sea, como, alguna cosa así. Sí, exacto, como que por rato sientes que no es real, pero por rato sientes, porque hay escenas donde la abraza y hasta como que la besa y la cuida. Entonces, no sé, está bastante difícil de explicar nada más con ver el tráiler. Exacto. Pero sí genera ese grado de interés que dirías, sí la quiero ir a ver, ¿no? Creo que eso tiene Roman Polanski, ¿no? Que tiene una forma de contar las historias que te enganchan y sobre todo, generalmente cuando ves una película de Roman Polanski es porque tiene un buen argumento, un buen guión y utiliza buenos actores. Entonces, a ver aquí qué tal. La actriz principal, que se me olvidó ahorita, perdón, la que hace de la supuesta amiga fantasma o que no sabemos qué onda, es esta, no me acuerdo el nombre de la actriz, pero no se me hace que se haya sido el mejor ¿la mejor elección? La mejor elección. Se me hace una cara tan conocida que de pronto como que pierde el impacto de personaje como un poco misterioso, pero a lo mejor solamente es percepción mía, pero se ve bastante interesante. Bueno, nada más para aclarar, Roman Polanski, estaba leyendo aquí, es polaco, pero sí nació en Francia. Ya. Creo que en algún tiempo tuvo su residencia en Inglaterra, que era lo que más o menos te decía, que después se movió a Francia ya para quedarse ahí por la cuestión legal que él tiene. Para que ubique más o menos a Roman Polanski, él ha dirigido películas como El pianista, El bebé de Rosemary, ¿qué otras? De hecho es uno de los directores más prolíficos, pues no sé si llamarlo de Hollywood, porque no exactamente pertenece a esa industria, pero sí ha sido comercializada a veces a través de Hollywood. Por ejemplo, también la de Oliver Twist, que esa película también fue muy aclamada por la crítica. Pues que otra así bastante conocida. Ya dijiste pianista, ¿verdad? De pianista, sí. Bueno, hay una película que se llama Piratas también, ya muy antigua, nada que ver con las Piratas del Caribe. Que por cierto, de esa película salió una de las acusaciones más adelante de una de las chicas que aparece ahí. La chica lo acusa de que en ese momento le dijo, si no tienes como el carácter para acostarte conmigo, entonces no tienes el carácter como para representar un papel importante, ¿no? Entonces que ella se sintió como que, sí, tiene razón, ¿no? Y entonces que accedió por no dejar pasar esa oportunidad de ser una estrella importante. No recuerdo el nombre de la actriz. Pero... Ahora, la actriz que les decía que es la amiga de la escritora es Eva Green. Eva Green, sí. Entonces se me hace una cara tan conocida como para un personaje tan misterioso. Creo que la popularidad de Eva Green le resta un poco al tipo de personaje que quiere hacer. Pero bueno, nada más es una percepción y qué tal si nos sorprende en la película. Sí, no, habrá que ver qué tal hace ese papel, ¿no? Y bueno, pasando a la otra película, se llama La libertad del diablo. Esta me llamó la atención porque pensé que era una película de terror mexicana y no. Es un documental que
en el tráiler únicamente ves como personas que están relatando una historia, ¿no? Me llamó la atención que todos, sin excepción de los que están contando la historia, tienen como una máscara de esas personas a las que le ponen a los que están quemados. Ya. Sí, que son pues especiales, ¿no? Para Exacto. Que no se peguen la piel y todo eso. Bueno, todos los que participan en esa película utilizan esa máscara. No sé con qué intención, si tiene algún simbolismo utilizar específicamente ese tipo de máscara, pero sí lo hacen con una intención de guardar el anonimato de la persona que está relatando su historia, porque el hilo conductor de todo ese documental es personas que han sido asesinadas por otras personas. O sea, el documental no es necesariamente entrevista al asesino, ¿no? Sino, no lo sé, puede ser que también lo entrevisten al asesino, pero más bien está basado en todas las personas alrededor, de cómo sufrieron esa pérdida, ¿no? De que un ser querido fue asesinado exactamente, y cruelmente, pues son muertes muy fuertes, exacto. Me imagino, por el tipo de temática, que debe haber mucho tema de narco por ahí involucrado, de crimen organizado. Creo que pocas muertes incidentales, pues, ¿no? Entonces, no sé, no podría decir que está bien, está mal este documental. Sin embargo, por ser documental, creo que podría adaptarse bien, ¿no? Podría ser algo bien presentado, ¿no? Creo que a los mexicanos, el cine mexicano sí se presta más como, de repente, algunos temas como para presentarlo en forma documental. Y luego lo que quiero decir es que generalmente, no es cliché, pero generalmente a los mexicanos como se les da más este tipo de documentales, o sea, como que... estamos más relacionados con todo eso, exacto. ¿no? Creo que es eso. Oye, nos hace un comentario César Pérez, dice, el ex esposo de Sharon Tate, a que mataron los Manson. Sí, esa historia está bien tétrica, no sé si sepan, pero Roman Polanski era su esposa Sharon Tate, y estaban filmando, si no me recuerdo, la película del bebé de Rosemary. Y en la película, de hecho, hay un asesinato de el bebé. Bueno, en su locura en ese tiempo, Charles Manson tenía un grupo de seguidores que prácticamente hacían lo que él decía. Entonces se le ocurrió a Charles Manson ir a la mansión de Roman Polanski y asesinar a Sharon Tate. Y bueno, sí, lo hicieron, y lo hicieron de una manera tan sangrienta y tan... O sea, parece de una película de terror. Parece algo... pero sucedió. Tan es así que pues por ese crimen está preso todavía Charles Manson. Que por cierto, Quentin Tarantino va a hacer una versión, una película, algo respecto a Charles Manson, así que... Es el dato el dato curioso. El dato curioso. Pues muchas gracias, César, por dejarnos ese comentario. Sí. Y si alguien quiere saber otras historias, si las sabemos, se las contamos. Sí. Está bueno. Bueno, entonces pasamos a la siguiente película. Que por cierto, esta ya la habíamos comentado varias veces en el podcast, pero a mí se me hizo muy corto el tiempo entre que la primera vez que lo mencionamos hasta el día del estreno. Se me hizo un corto tiempo. Bueno, quizás también porque estamos acostumbrados a películas como todas las de Marvel, y desde que las vienen anunciando de 2 años antes, ya sabes que van a salir. Es más, no la han filmado, todavía no han confirmado muchas cosas, pero ya sabes que va a salir en tal fecha en específico. Este no fue el caso. Bueno, fue muy poquito antes de que saliera la película que nos enteramos pues de ella, ¿no? Entonces, no sé si quieras comentar algo de Lara Croft. ¿Viste el tráiler? Bueno, sí, lo hemos visto en varias ocasiones. Sí, ya lo habíamos mencionado, Lara Croft. Y el tráiler que acaba de... Bueno, no acaba de salir, pero el más reciente se podría decir. En el primero veíamos a una nueva Lara Croft, y veíamos un poco más de la vida personal de esta chica. Y había escenas de acción combinadas. Ahora, en el nuevo tráiler lo que está apareciendo ya es una Lara Croft que nos recuerda lo que es realmente el personaje, que es semi-millonaria, se podría decir, o bueno, con recursos. Que tiene una historia detrás con su padre, una historia ahí que su padre le deja acertijos, y que fue entrenada
para poder resolverlo. Para poder resolver, exacto, acertijos y poder llevar a cabo, descifrar, por ejemplo, o encontrar tesoros, se podría decir, ¿no? Que era lo que más o menos se dedicaba a su padre. Sí. En este tráiler lo que vemos es justamente el desarrollo de esto, y la verdad es que si en el primer tráiler no te habían quedado ganas de verla, en el segundo, donde ves ya todo esto, empieza a descifrar un pequeño cubo similar, bueno, no es un cubo, pero se mueve muy similar a los cubos de Rubik. Pero este es, en lugar de ser un cubo, es una torrecita, y al estarle moviendo descubre la combinación y sale una llavecita. Y sí, pues es muy al estilo de Indiana Jones, exacto, pero de mujer, ¿no? Mujer, entonces eso creo que con un poco más de acción, ¿no? Exacto, y eso recuerda completamente a lo que es el personaje de Tomb Raider, sí, de Lara Croft. Entonces, Tomb Raider próximamente, o sea, ya, ¿qué será? ¿Mañana? Mañana. Para todos aquellos cinéfilos y los que les gusta el cine. Y además, fíjate que es una Lara Croft diferente a Angelina Jolie, que se veía como más voluptuosa y que se veía como más, un poco, sí. No sé, yo creo que ahí era como más el morbo, y acá se ve como un poco más ágil, se ve un poco más preparada. Y yo creo pero yo no espero gran cosa de esta película, la verdad. Hay cosas que, por ejemplo, hay una escena donde está en un avión que está rompiéndose un ala. La escena, o sea, la pensaron para impresionar, pero como que se ve chafa los efectos, y hay una toma aérea y no se ve tan bien. Sí, no sé si me llega a gustar. No creo que la vaya a ver al cine, no sé, a lo mejor la vería después, pero bueno, para quienes son fans, seguro les va a encantar la idea de ir a ver esta nueva versión, que por cierto es un reboot. Sí. A mí sí me llama la atención. No sé si la vaya a ver, pero sí, si no tengo otra cosa, o sea, prioridad, sí creo que sería una de las. Bueno, pues la pondré en prioritarios. O sea, si no tengo una prioridad así de tengo que ver otra película mejor. Exacto, sí la pondré en prioritarios. Bueno, y pasamos a otro estreno de la semana que se llama Beyond Borders, o Más Allá de las Fronteras. Esta película toca un tema un poco trillado, digamos trillado en el aspecto de que habla de la situación de los migrantes en Estados Unidos principalmente, desde que pasan, luego los que están allá mucho tiempo, luego los que deportan, los que por esas deportaciones quedan familias separadas, y por ejemplo hay veces que tienen pocos minutos o a lo mejor horas para ir a la frontera y literal tocarse con la yema de los dedos, digamos, los padres que deportaron y los hijos que se quedaron del otro lado, y pues no pueden hacer nada porque los hijos por la edad no pueden pasar toda, o sea, no cruzan a México, y ellos pues no tienen prohibida la entrada a Estados Unidos. Entonces es un tema bastante complicado y todo, pero no sé qué tan originalmente lo aborden. Parece, de hecho es un documental, pues, ¿no? Entonces, no sé, como que el tema ya ha sido muchas veces abordado, y sobre todo en documentales. No sé esta película qué tan original sea en ese aspecto. Pues, agregando solamente un dato a lo que tú mencionas, cada año una asociación civil lo que hace es, de Estados Unidos, México-Americana, me imagino, lo que hace es que ambos países permitan el cruce. Bueno, en la mera frontera. Ajá, en la mera frontera. Que lleguen exacto, ambos, ¿no? Exacto, llegan y o sea, no hay nada que olvidar. Exacto, o sea, es como. Pero están observados por la policía. No, y además la gente, como es un beneficio que están recibiendo, se podría decir, no hacen como más, o sea, es como se acatan a las reglas y tienen, no sé, 5 minutos. Se hablan, se abrazan, y ya, lloran. Vámonos, y exacto, o sea, pero bueno, a lo mejor puede también venir incluido. Pero, no sé si supiste, digo, nos estamos desviando un poquito del tema, pero nada más para cerrar la idea de la asociación que estás hablando. No sé si supiste, pero hace poquito se dio esos reencuentros, y uno de esos reencuentros, bueno, reencuentros no es como reencuentros, sino se casaron más bien. El chico, el señor vive en México, y la chica me parece que en Estados Unidos. Entonces se vieron en la frontera en esos 5 minutos que les dieron, pues, para casarse y todo.
hay que recordar que estos encuentros son a través de una asociación en Estados Unidos que son patrocinados, así da varo para que eso se pueda hacer. No tanto al gobierno, sino pues todo lo que se necesita, personal, instalación, o sea, lo que llegaran a necesitar para estar ahí. Gestionan todo eso y también hace toda la gestión muy fuerte con el gobierno municipal y en Estados Unidos. Pues bueno, resulta que bueno, necesitan, a través de ese permiso, pues está la patrulla fronteriza, o sea, asignan personal para que ese evento se realice, ¿no? Entonces resulta que descubrieron que esta persona que se casó con esta chica se dedicaba al negocio ilegal, pues creo que narcotráfico o algo parecido. Y pues tenía órdenes de aprehensión en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que no lo hayan detectado sino hasta tiempo después? Y lo tuvieron ahí enfrente y pues no lo pudieron, o sea, no sabían pues los policías fronterizos hasta mucho tiempo después se enteraron que esa persona tenía cargos en Estados Unidos y que además se dedicaba a esto y aquello. Entonces ahí creó un conflicto porque entonces el gobierno de Estados Unidos prácticamente se puso en la alerta. No, pues en el plan de que, pues para la próxima no sé si dejemos hacer ese tipo de eventos, ¿no? Ah, mira. Porque se supone que confiaron en la asociación que le estaba dando personas fiables, ¿no? Que se iban a reunir y todo eso. Exacto. Y resultó que no. Entonces, ahí hay un tema medio raro. Pero bueno, antes, perdón, Joe Santana dice: hola amigo, ¿qué tal? Recomendable será el documental de La Libertad del Diablo. Saludos desde Mérida. Joe Santana, qué bueno que escribes. Un saludazo. Pues mira, era justo lo que estábamos hablando, ¿no? Se parece bueno, se ve bastante bueno. Tiene cosas originales, como la situación de la máscara, que te hace sentir un poco como ese suspenso en el documental. Sé que hay historias bastante escabrosas, fuertes, que van a relatar ahí. De hecho, ahí se ve que las personas están llorando. Y de todos contextos, porque hay señoras, hay señores, viejitos, pero todos con la máscara. Por ejemplo, se logra ver un señor con la máscara y un sombrero, ¿no? O sea, como respetando su identidad de campesino, de ciudadano, de lo que sea, pero con una máscara. Entonces, ese enfoque en ese documental se ve interesante. Y que aquí, por ejemplo, es de las pocas veces que dirías apoya el cine mexicano porque... A ver, no tanto porque sea mexicano, pero sí es como una apuesta por un documental, por algo que te puede dejar y que te va a generar, independientemente de que te guste o no, te va a dejar a lo mejor un aprendizaje o en su efecto una conclusión. Yo creo que esto sería de los pocos que diría, apuéstale, en lugar de irte a ver, por ejemplo, no sé, La Boda de Valentina, que es una mierda, es un cliché de 20,000 cosas y mal hecho encima. Esto puede ser algo por lo que sí deberías de apostar a lo mejor tu dinero y decir... Sí, tienes bastantes posibilidades de que la película salga bien, por ejemplo. Y generalmente los mexicanos son buenos haciendo documentales. Sí, hay bastantes documentales muy buenos. Pero si tú le apuestas al cine mexicano comercial, de las clásicas historias románticas, es muy probable que salgas decepcionado. Aquí es más probable que salgas con una buena... con un buen sabor de boca o por lo menos con una reflexión profunda que no te vas a llevar con... las clásicas y comerciales del cine mexicano. Exacto. Así que ahí está. Sí. Si tienen más preguntas, échenlas, ¿vale? Bueno, y pasamos a otra película también que se llama Las travesuras de Peter Rabbit. Debo admitir que soy un completo ignorante respecto a Peter Rabbit. Estaba leyendo que es un libro, es como un personaje icónico, creo que en Europa o en otras partes. Me suena mucho a Roger Rabbit, pero creo que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La película no sé si vaya enfocada a niños o a todas las edades o algo así, pero bueno, es una animación, digamos tipo live action de esta película, en el cual narran una de las historias de Peter Rabbit, ¿no? Pues es un poco entre, no sé, un poco de comedia, un poco de drama, un poco, porque es una historia ahí como con un nudo complicado para Peter Rabbit, pero... Se ve, fíjate, a pesar de que pareciera que es como para niños, en el trailer lo que ves es una buena animación, ves chistes, los pocos que pasan, chistes buenos, y algo un poco...
Yo creo que este cinta es un poco más, obviamente, para niños, pero que también disfrutarán los adultos. Se ven buenos chistes, se ve muy buena animación y se le ve un buen hilo de la historia hasta el momento y en el tráiler. Así que, pues, si te interesa, porque a que le interese, sí, la animación se ve bastante bien. Bastante decente. Así que, para lo que les interese, es una buena opción. La verdad es que no parece las clásicas de Pixar. Eso sí, escucharán al conejo Peter Rabbit hablando al estilo, bueno, estilo inglés, o sea, de Londres, pues, sí. de Reino Unido. Ajá, de UK. Ajá. Y bueno, precisamente hablando de películas que llevas la de perder al apostar por ellas, sí. llega Todo Mal, una película de mexicana que de hecho yo vi el tráiler hace ya tiene un poquito de tiempo en el cine, o sea, antes de ver otra película, no recuerdo cuál era, pasaron el tráiler, ¿no? Y la historia suele ser como lo mismo de otros, pero en lugar de cenizas es un penacho, y en lugar de al abuelo es no sé qué cosa, y en lugar de un viaje a Acapulco es un viaje a no sé dónde. Sí. ¿Me entiendes? Pero de ahí es la historia trillada de los problemas, que por cierto, sin verla me atrevo a decir que todo se resuelve mágicamente, que lo que hablábamos la vez pasada. Los personajes hacen pendejadas, pero cosas a la vez hasta graves. Por ejemplo, chocar un carro y nunca tienen consecuencias. O sea, el carro lo chocan, lo dejan y se van corriendo porque se va el amor de su vida, por ejemplo, ¿no? Y ya, se casan. Y el carro que chocó, o sea, es... Sí, la gente... Y aparte es un güey pobre, ¿no? Dices, no mames, o sea, ni seguro tiene, y ese carro lo hubiera dejado en la cárcel. O sea, todas esas cosas que se resuelven mágicamente por el amor, ¿no? O cosas por el estilo. Acá lo que se ve en el tráiler es, sí, efectivamente, identificas claramente todos los elementos que tú dices, como los elementos de un chick flick clásico mexicano, se podría decir, con actuaciones mediocres, pobres y chistes baratos. Pero lo que sí se me hizo interesante fue el elemento diferenciador, que aquí sí es que se roban, bueno, no se roban. La propuesta es que el elemento diferenciador es que traen o pretenden traer al penacho de Moctezuma desde Ámsterdam, me parece que es de Estados Unidos, o Suiza, no recuerdo, sí, Suiza creo. No, Suiza, está en Alemania, creo. No, pero ahí dicen otro país, no dicen Alemania, creo que es Suiza. Bueno, sí, creo que sí está en Alemania, pero ahí dicen otro país, según yo es otro país. Vale. La idea es que quieren regresar a México. Ajá, exacto. La idea es que, de hecho, lo logran traer a México. Pero sí, pero pasan cosas tan absurdas que, o sea, pasan cosas así fuera, y el penacho queda, o sea, sigue impecable, ¿no? No, si hay unas que se le caen una que otra. Ajá, pero no, se le caen, pero tú lo ves y sigue igualito. Ajá, sí, sin ensuciarse. No, aparte, si tú ves el penacho real, sí se ve bastante deteriorado. Tan es así que lo tienen en una vitrina que ya nadie prácticamente lo toca. O sea, tiene tantos años. Y esos güeyes se lo ponen en la cabeza, están chupando. Sí. No sé. Porque, a ver, sí ponen, por ejemplo, por ejemplo, ponen al niño, dicen, este es el penacho de Moctezuma, ay, qué bonito, que no sé qué. Pero el original está en Ámsterdam, o en Alemania, por ejemplo. Bueno, dicen, bueno, el original está allá, ¿no? Y no, pues yo cuando sea grande lo voy a traer. Y luego pasan corte B, 20 años después, ¿no? El güey ya es como que un pinche chingón en no sé qué rama será. Y resulta que logra que la embajada le autorice traer el penacho a México, ¿no? Y entonces dice, pero segundos antes de descargarlo, etcétera, pasa algo, ¿no? Y le llega un mensaje de su novia que le dice, mientras tú no estabas, hubo alguien más, alguna madre así. Una decepción amorosa. Exacto, así como corte B, el güey así de, como que se le rompe el corazón, y corte B, como tú dices, soluciones mágicas, el güey en su carro con el penacho puesto y con una botella de alcohol, así dices, güey, en tu puta, sí. No te lo podrías ni poner, güey, ya se está deshaciendo, o sea, es tan delicado. Deja de eso, güey, o sea, yo me imagino que si viene una delegación y te lo prestan, no es como, sí, llévatelo. No es para ti, ¿no? Y te lo vas a llevar debajo del brazo. Y encima vendrá, me imagino, un representante de ese lado, o sea, como para estarlo cuidando, o sea, ¿sabes? Tampoco te va a decir, sí, güey, toma. No, y no es una persona quien maneja eso, o sea, son varias personas que tienen que manipularlo, porque tienen que hacer con ciertas normas y todo, o sea, y encima no es dices, a ver, punto número 1, ¿cómo metes un carro, por ejemplo, al aeropuerto? Porque ahí supuestamente la agarra
y literal venía como bajando de una caja. O sea, ¿cómo vas a abrir algo sin pasar por aduana? A lo mejor con un pasaporte político, pero de ahí en fuera no lo plantean como bien, no se ve mucho en el trailer, así que se ve... Un paréntesis, dice Joe Santana que tenía la duda sobre la boda de Valentina, pero que ya le respondí. Sí, es que... Sarcásticamente. Sí, y a lo mejor nos pueden criticar de decir, es que ustedes están sobrepensando, o sea, están siendo demasiado realistas con la película. Puede ser, pero ellos están siendo demasiado estúpidos e irrealistas con la película, ¿no? Creo que a lo mejor si encuentras un punto medio donde no los quieras tratar como estúpidos a quien te está viendo, por ejemplo, puedas decir, bueno, pasar cosas por alto, como el caso de Guillermo del Toro. Justo, ¿no? Es a lo que iba. La forma del agua creo que es esa combinación entre entre que no trata al espectador como un imbécil, exacto. Y plantea algo completamente fantástico y que en la puta vida va a pasar, ¿no? Y que hay huecos argumentales que dices, esto aquí le falló, pero sabes que sí hubo un fallo, pero no te está diciendo cosas completamente estúpidas, ¿no? Ajá, exacto. Y dentro de esa fantasía, los actos tienen consecuencias. Exacto. ¿No? Y, por ejemplo, bueno, al final ya sabes lo que pasa y todo lo que pasan los dos personajes. O sea, sí tiene consecuencias. El que la chica haya sacado al monstruo, sí tiene una consecuencia. Exacto. Todo lo que pasa tiene consecuencias porque es lo que embellece o le nutre al trama. Exacto. Pero aquí es comedia barata, así de, ustedes hagan y deshagan en la ciudad, total, no pasa nada. Al final se tiene que resolver chingón porque el personaje principal no le puede pasar nada. No, independientemente de eso, hay una escena donde supuestamente ya se lo roba, se va de viaje y el güey, como está en decepción amorosa, así de, me quiere, o sea, le está quitando una pluma al penacho, así de, me quiere, no me quiere, está así de, punto número uno. Luego dos, güey, hay un pinche festival que va el güey y todos tienen penachos, güey. Así dices, no mames, o sea. Dime cuántos festivales ha sido y que todos tengan penachos. Oye, encima, la inversión que tendrían que hacer para llegar a hacer una reproducción de eso, ¿no? Sí. Y punto número 3, lo que tú decías, no tienen consecuencias. El güey, después de toda la peda, llega a la embajada y así de, hola, vengo a devolver el penacho que es de ustedes, así de, no mames, o sea, es lo más ilógico que puede existir. No, y seguramente lo hace mierda y lo va a entregar y entonces resulta que no era el penacho verdadero, que el penacho verdadero estaba y es donde se la sacan de la mano y dicen, no mames, o sea, y dices, neta me creen tan estúpido. Pero bueno, pues entonces pasemos, ya dejemos de hacer corajes y pasemos a la siguiente. Se llama una película que se llama Zona Mortal. No sé si tuviste el tráiler. No sé si no tuve oportunidad, no me dio tiempo. No, de hecho yo tampoco. Pero, pues es como una historia un poco como de suspenso, donde pasan cosas extrañas con cuerpos, con muertos. Al parecer como una tipo historia de zombies. Ajá. Porque el personaje principal cree que los muertos tienen que ver algo con un virus que anda en el ambiente, ¿no? Vale. Y después se da cuenta que cada persona que se encuentra en un radio de 15 metros de él, no es un virus, de él, muere. Entonces es una historia ahí un poco rara, interesante. Y es una película canadiense, entonces habrá que puede funcionar. Y bueno, el último estreno que tenemos para la semana, o sea, para mañana, es una película que se llama Lady Macbeth, que también es de Reino Unido. ¿Sí viste el trailer? Sí, no. Esta me gustó, porque es una película de época, está ambientada en 1865. Y la historia parece básica, de hecho, pero cuando ves el tráiler dices, no mames, aquí va a haber algo muy cabrón. Muy fuerte. Incluso hay escenas en el tráiler que se ven como que de sexo, pero primero te plantean como que la chica esconde un secreto porque dice, señora, no sabe, o sea, ¿sabes lo que pasa cuando tú no estás, por ejemplo? Como ella revelando a su interlocutor que no sabes quién es. Cuando usted no está, sabe qué cosas pasan aquí. Cuando te plantean eso, o sea, es como está pasando algo raro y que ella a lo mejor no está de acuerdo, pero después pasan escenas donde ella está teniendo sexo y lo está disfrutando, entonces dices, ¿qué pedo? O sea, como que el argumento choca con las imágenes que estás viendo
y eso hace generar un trama interesante, sobre todo porque ella como aparentemente como que no quiere hablar, y la escenografía, la ambientación se ve espectacular, y también los vestuarios se ven bastante. Sí, pues la historia es una chica que se casa con un hombre mayor, pero bastante mayor, de hecho casi un viejo, ¿no? Uh-huh. Y ella está joven y pues no lo quiere, y pasa ahí que se enamora de un joven, y entonces ahí es cuando empiezan a pasar cosas raras y fuertes, ¿no? Entre ellos. Obviamente ella con una pasión así cabrona, porque se ven las escenas así como sí, se ve. Una pasión muy muy cañona, y obviamente a la vez tratando de ocultar con su esposo la relación que tiene con el chavo, porque es un chico como de su misma edad, un mancebo en esas épocas. Exacto, entonces pues está buena, y se me hace que es media eroticona, ¿no? Así sí. Se me hizo del estilo. Pero buena, o sea, eroticona en el estilo bien hecho, ¿sabes? No sí. 50 sombras de Grey. Sí, no, es una mamada. Pero bueno, perdón para los que les guste. Y bueno, con esto terminamos los estrenos de la semana. No se pierdan la que les haya llamado la atención, no se la pierdan. Y que nos cuenten qué tal les parece, ¿no? ¿Sabes lo único que ahorita me estoy acordando del tráiler de esta película que dijimos de la mexicana, Todo Mal? Ajá. Lo único que sí me gustó es que tiene muy buena fotografía. De eso no me acuerdo. Pero... Eso fue lo que me llamó mucho la atención, que independientemente de todo lo malo que está, tiene muy buena fotografía. Y sale este chico, el que le hace de vecinos, España, Lalo España. Y también sale Osvaldo Benavides. Que un poco le corta, los otros actores se ven como medianones, y ya cuando sale este dices, güey, no mames, o sea, es una picha, pues mala. Pero bueno, si se quieren arriesgar, pues ahí está. Y perdón, George, Seguimos con bueno, tú tienes por ahí un tema. ¿Quieres empezar con lo de Guillermo del Toro? Ajá. Sí. Después de todo, después de haber recibido pues el Oscar por La Forma del Agua como director y como mejor película, pues Guillermo del Toro anuncia la creación de una beca que va a ser una beca internacional, que es súper importante, y generalmente eso lo que tiene, él dijo algo que me llamó muchísima la atención, y que creo que solamente o un escritor o una persona, un escritor me refiero de novelas, de libros, etcétera, o un cineasta que escribe sus propios libretos puede decirlo. Y dice la frase: si cambiamos una vida, cambiamos una historia, cambiamos una generación. Ese es el deseo de la beca. Y yo así de verga, güey. Y es que es cierto, o sea, si cambias una vida, cambias una generación, o bueno, cambias una historia, y después esa historia puede cambiar una generación. Así fue Steven Spielberg, así los grandes directores, Quentin Tarantino. Me recuerda mucho una película que se llama Grandes Ilusiones, creo que es de Cuarón, sus primeras películas. Una historia que más o menos tiene esa ideología. Un preso, por situaciones extrañas, termina en un lugar donde el único que lo puede ocultar es un niño. Están como en alta mar y la policía está por ahí, y el niño lo oculta sin saber exactamente qué pasa, sino él más, de hecho lo amenaza, ¿no? el preso. Entonces el niño, más por miedo que por otra cosa, lo esconde, y dicen cuando pasa la policía, no sé nada. Bueno, pues esa persona, muchos años después, el chavito le gustaba hacer dibujos. Pero digamos que su vida estaba destinada a ser un pescador humilde, y él lo sabía, y sabía que no iba a pasar de ahí. Entonces, y un día le llega un sobre diciéndole que acaba de ser acreedor a una beca en Nueva York para el Museo de Arte Contemporáneo. Y entonces él se va no sabe ni quién le está dando esa beca, se va a vivir a Nueva York, todo pagado, todo, absolutamente todo. Y se convierte en un pintor así bien cabrón, respetado y todo. Le costó un chingo llegar ahí, y aparte le gusta una chava. Después se entera que su benefactor había sido ese maleante que había escondido de la policía, y en agradecimiento él le había dado una beca y le cambió completamente toda su vida. Y esa es un poco la filosofía, digo, en otro aspecto, pues, o sea, traspolándolo, pero tiene mucha razón. O sea, cambias una vida, y no nada más vas a cambiar una vida, sino porque esa persona
Además va a hacer algo más por alguien más, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, desde que hace mucho tiempo, a mí me gusta mucho leer y generalmente me atrapan como algunas frases, pero hacía mucho tiempo que no había una frase que me hiciera analizarlo tan profundo en ese aspecto. Y cuando leí esto de Guillermo del Toro dije, no mames, o sea, tiene razón. O sea, los grandes directores que han tenido que sortear 20.000 pruebas, una ideología creó un movimiento y por ejemplo Star Wars, Jurassic Park, o sea, cada uno ha creado, pues a través de su ideología, de su pensamiento, han creado un movimiento o una forma de ver el cine, etc. Entonces, esta beca que se va a otorgar va a ser por $60,000, ni siquiera pesos, dólares, para futuros cineastas mexicanos. Wow. Así que esta beca se va a llamar Mary Jenkins y Guillermo del Toro, o sea, Guillermo del Toro, y va a ser otorgada para traslados, pago de matrículas, viviendas, gastos, libros y materiales de estudio durante 4 años. Wow. Así que, pues nada, o sea... De hecho, yo les recomiendo que si... Ya ves que dio unas ponencias en Guadalajara, Guadalajara creo que fue, ¿no? Y esas ponencias, él dejó que las transmitieran, porque aparte no cobró para todos los que entraron, y tenía pensado creo que 2 o 3 y tuvo que ampliarlas a más. Y están disponibles algunas en YouTube, en Facebook, chequenlas, tarda más de 1 hora creo, pero todo lo que está ahí es oro molido, o sea, todo su conocimiento, su experiencia de vida, lo refleja en esa charla y está increíble. Estaría bueno. ¿Y cómo se va a anunciar? Bueno, a través de FIG, que es me imagino que ¿cómo se podría decir? Como el fondo de... Bueno, el FIG oficial, que es de Guadalajara, es que no sé si es de cine o qué sea, bueno, es un festival. A través de su cuenta, y evidentemente en cada edición del festival se va a llevar a cabo el anuncio del ganador de la beca. Y pues se va a hacer con... El jurado va a ser un grupo de personas, obviamente, especialistas de eso, y Guillermo del Toro. O sea que, imagínate $60,000 para poder invertirlos en tu educación, específicamente en cine. O sea, no te tienes que preocupar por nada. Pues bueno, seguramente en algún momento se te acabará y si quieres seguir con tu carrera, pues... pero es un gran aliviane, o sea, que seguramente servirá para mucho tiempo. Claro, evidentemente no se lo van a dar a cualquiera, ¿no? Evidentemente sí tendrá que demostrar, o aparte de que tiene que mantener un nivel de excelencia académicamente, pues tendrá que demostrar que no solamente académicamente, sino que lo teórico lo manda a lo práctico. Sí. Así que muy, muy bueno, y un aplauso para Guillermo del Toro, que por cierto también se vio involucrado en una columna donde lo criticaba de Arreola. Exacto. Que está de la chingada que critiquen o sea, este tema de Arreola da para mucho más, pero nada más para la siguiente, pero me gustaría nada más decir brevemente que qué ardilla se vio Arreola, porque, o sea, ahorita es el momento de Guillermo del Toro, que cabe aclarar, por ejemplo, nosotros, bueno, te incluyo porque creo que piensas igual que yo, no creemos que se debería haber ganado esos Oscars, ¿no? No por falta de mérito, sino porque habían otras películas mejores, ¿no? Exacto. Sin embargo, ya que le dieron el premio y todo, pues da gusto, o sea, independientemente de lo que acabamos de decir, da gusto que un mexicano... Aquí no lo apoyamos porque sea mexicano, sino apoyamos porque la historia era buena, o sea, todos los aristas que ya normalmente exponemos, y creíamos que no se la merecía. A lo mejor como director puede ser, pero no como película. Ajá. Pero ya, como tú dices, ya que se le entregaron, dices... Pues da gusto, ¿no? Exacto, da gusto que un compatriota llegue tan alto. Exacto. Y bueno, esta columna de Arreola pareciera que es todo lo contrario, porque en lugar... Bueno, si no quieres hablar bien de sus logros, pues está bien, no hables, ¿no? Pero lo ataca porque es gordo. O sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, lo vas a atacar porque es gordo, pero no hablas nada acerca de lo que le ha costado llegar hasta donde está.
Eso sí está... Lo descalifica como siendo un mal líder, ¿no? Que como un mal ejemplo para las nuevas generaciones, porque él es gordo y no hace nada por su gordura. Y que a pesar de que... Son dos temas diferentes. Que pueda tener todo el dinero del mundo para una buena alimentación, un gimnasio en su casa, etcétera, no hace nada por eso. Pero esta columna fue literal, o sea, para pegarle de cualquier manera, o sea... Sí, no, nada más decir algo negativo de él por decirlo, y como no hay otra cosa más que, digo, vamos a decir que está gordo, ¿no? No más. Sí. Qué buen argumento. Creo que esto se suma a este movimiento de las famosísimas fake news, sin ser una fake news esto, pero poner títulos o decir una pendejada por decirla, por ganar clics y visitas por ganar lectores. Exacto, por generar expectativa de algo, y creo que termina regándola enormemente, así que... Que no es la primera vez, ya comenté sí, ya, cosas, pero bueno, esta es como muy, sí, o sea, muy obvia. Muy injustificada, y además injustificada. injustificado. Dices, exacto, bueno, pues a lo mejor sí, tendrá razón, tendrá sobrepeso, pero... Nadie está criticando su sobrepeso, y si tiene pedos con su sobrepeso es pedo de él. Nadie tampoco dice que es ejemplo para la niñez, ni tampoco es nutriólogo, ¿verdad? Como para que lo critiquen. O sea, es de locos, de tontos criticar a Guillermo del Toro por su gordura, justo en el momento en el que está ganando 2 Oscars, ¿no? Y además, si quieres criticarlo, tienes mucho de dónde cortar para criticarle sobre sus películas, o sea, sobre sus películas que les faltan argumento, que de pronto hay cosas que meta a escena como que, ¿y esto qué? O sea, si lo hubieras quitado, no pasó nada. Pero esto sí se fue con toda la mala leche. Así que bueno, pues esa es la nota. Y bueno, pasamos a otra noticia también, bastante interesante. El día 13 de marzo, murió lamentablemente Stephen Hawking. Era un físico, ¿qué más? Pues dentro de inglés no, pero era astrónomo, físico, entre otras matemático, entre otras cosas, ¿no? Se ha considerado... Oye, actor en la Teoría del Todo. No es cierto. No fue actor. No, pero ahorita vamos aterrizando el tema. Pues ha sido considerado una de las mentes más brillantes de los últimos años, digo, después de Albert Einstein. Yo creo que a lo mejor está Albert Einstein, luego está Stephen Hawking y después Isaac Newton, o por ahí. Esos tres son los tres más físicos más importantes y que más han aportado a la humanidad. Exacto, ¿no? Sobre todo a ese campo tan difícil de la física. De hecho, Hawking le hizo algunas correcciones a Einstein. Sí. Entonces, que después se retractó en algunas, bueno, exacto. Pero bueno, no dejaba de desafiar a lo establecido, y cuando tenía que rectificar lo rectificaba, bueno, que al final de cuentas esa es la ciencia, pues. Exacto. Nadie tiene la verdad absoluta y se puede llegar a equivocar, pueden tener resultados que hayan sido sesgados por cierta o X razón, pero hay la responsabilidad de otros científicos de corroborar o desmentir lo que esos científicos dicen, y fue un poco el caso de Hawking, ¿no? Fue su eterno camino desmintiendo muchas cosas de la ciencia que se conocían y ampliando el conocimiento. Y además hacerlo un poco más accesible a la gente. Por ejemplo, generalmente los estudios son muy... Por ejemplo, leí de la historia la historia natural... se me olvidó ahorita el nombre. El origen de las especies de Charles Darwin. Y te va describiendo el origen, por ejemplo, de por qué está diciendo lo de la evolución y por qué los ambientes, por ejemplo, aunque sea una misma especie, en diferentes ambientes y diferentes depredadores, etcétera, etcétera, van haciendo que en sus próximas generaciones existan mutaciones, ¿no? Sí. Claramente de un pato de Inglaterra con un pato de la misma especie que fue traído a América, y esa especie tuvo pues crías y todo. Y sus próximas generaciones resultaba que tenían unas aletas más grandes, exacto, y unas patas más grandes, y empezó a ver que, por ejemplo, que en Inglaterra ese pato no tenía depredadores naturales y que en América sí, y por eso tuvo que tener unas patas más grandes para correr más rápido y emprender el vuelo. Pero bueno, esto no es un podcast de ciencia ni de física. A lo que iba justamente es que, por ejemplo, te lo explicaba así.
pero Hawkins fue de las personas que empezó a hacer, bueno, pues es, por ejemplo, esto es así, 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 y lo podemos explicar como si dos canicas, entonces fue como que bajar algo... Hacerlo más exacto, fácil. Más entendible para la gente. Fue de los científicos que empezaron a exponer de esta manera temas tan complicados para la sociedad. Sí, y preguntarán qué tiene que ver esto con el cine, pues es a donde pretendía llegar. Pues bueno, Stephen Hawking tiene varios momentos en el cine o en las series de televisión, entonces pues sería un buen momento para recordarlo. Por ejemplo, la más obvia de sus apariciones, que no es él, pues, pero es basado en su vida, es de lo de, ¿cómo se llama la película donde sale? ¿La teoría del todo? La teoría del todo, exacto. Que muchos criticaron la película criticándola en la forma en que era muy suave con Stephen Hawking, ¿no? Que no abordaron completamente su personalidad y todo, pero te da una muy buena idea de cómo, por lo que atravesó. General, exacto. Ajá. Que más que en esa película lo que quisieron, más que hablar de sus detalles personales, así tan a fondo y de su personalidad, te querían dar un panorama de, a ver, cómo era él, porque no siempre fue parapléjico. Tuvo una vida normal hasta cierto punto y cómo su vida cambió radicalmente y a pesar de eso se sobrepuso y a pesar de que le dan 2-3 años de vida desafió a todos y no nada más médicamente sino en la mente, ¿no? O sea, cómo logró hacer todo eso. Eso es lo que te dice la película, ¿no? Entonces creo que es una... Nominada también al Oscar. Exacto. Por cierto, estuvo nominada. Y para mi gusto, muy buena película. Sí. De hecho, el actor que se llama Eddie Redmayne, él fue el que hizo después la película del transexual, ¿no? ¿Cómo se llama? La chica danesa. La chica danesa. Sí. Que también Otra muy buena película. Él se aventó 2 buenas películas en el mismo año. Creo que no fue en el mismo año. No, la chica danesa fue en 2016. No, sí estuvieron nominadas sobre la misma, según yo recuerdo, fueron nominadas en el mismo año. Yo creo que no, pero bueno, alguien que nos... O habrá sido pegado a la mejor. Pero sí, sí. Bueno, el otro momento, digamos, icónico de Stephen Hawking, en este caso sería una serie de ficción, es en Star Trek The Next Generation. Esa no la vi. Salió en un capítulo que donde se ve... bueno, él hace por ahí una aparición especial, pero después de esa aparición él lo llevaban para que conociera los estudios de grabación y dice que cuando estuvo enfrente del Enterprise, se metió al Enterprise y vio donde hacían el warp, él dijo que estoy trabajando en eso. ¿Sí? Sí. Dice que era muy fan de esa serie, pero de la viejita, pues no necesariamente de la más nueva. Y que cuando vio el sillón del Capitán Kirk, dijo que si lo podían sacar de su silla y ponerlo ahí en el sillón del Capitán Kirk. Y yo obviamente creo que sí, ni más que no. Entonces es un momento memorable para en este caso la serie, ¿no? Exacto. Bueno, otro momento importante y que a lo mejor muchos ya lo saben es Futurama. En Futurama aparecía una que otra vez, ¿no? Pero solamente aparecía su cabeza. Ya ves que aparecía mucho esa forma de aparición de personajes, es solamente la cabeza. Obviamente una cabeza que tenía muchos aditamentos tecnológicos y podía hasta volar y todo, ¿no? Entonces, entre los episodios en los que apareció está The Beast with a Billion Backs del 2008. También participó en otro que se llama Reincarnation del 2011, que por cierto es uno de los episodios más creativos de Futurama. Y bueno, en otro aspecto, ya no en la serie, prestó su voz para el videojuego de Futurama en 2017, el año pasado, para un juego que se llama Wars of Tomorrow, que es de Futurama. Ya, sí. Ahí sale también Stephen Hawking. Y bueno, el otro, digamos, momento especial de Stephen Hawking se refiere a la serie Los Simpsons. de Los Simpsons, ¿no? Sí. Al parecer, era muy amigo de Matt Groening, ¿no? Entonces, por eso permitía que saliera en sus series muy seguido. También en Los Simpsons salió varias veces. Uno de los momentos más recordados es cuando Homero trata de hacer la voz de Stephen Hawking, que
me parece que quiere una cerveza o algo así, y le hace como que habla como Stephen Hawking. No, de hecho, el capítulo aparece Stephen Hawking. Bueno, el capítulo es donde las mentes más brillantes de Springfield se reúnen para crear un gobierno como más sesudo, se podría decir, ¿no? Entonces están como en esa cuestión y empiezan a poner algunas reglas que a la gente, por ejemplo, no sé, no recuerdo bien específicamente qué regla, pero a la gente como que no le empezó a gustar. Por ejemplo, por decir algo, no quiere decir que eso haya pasado en el capítulo, pero sí, prohibimos la cerveza, ¿no? Y empiezan como a atacarlos y empiezan a decir que... no, perdón, ya me acordé. Empiezan a decidir quién va a mandar de los genios de Springfield, ¿no? Estaba Lisa dentro de ese comité. Y empiezan a decir, no, pues yo debería mandar porque mi Q es de 150. No, pues yo debería mandar porque el mío es de 180, ¿no? Y llega Stephen Hawking y dice, pues entonces yo debería mandar porque el mío es de 280, ¿no? Sí, de hecho ahí aparece una versión media maligna, ¿no? Pues se ve como el güey que quiere llegar y yo soy el más chingón. Y entonces pues ya, ¿no? Lo reconocen y todo. Pero es chistoso porque en la serie, Futurama no sé, pero en Los Simpsons se burlaban un poco de él. Ajá, ¿no? Sí. Pero, o sea, él accedía completamente a todo. De hecho, sí, algo de lo que se reconoce a esta persona justamente es su gran capacidad de reírse de él mismo. De hecho, por ejemplo, él era británico y cuando le dieron la silla con esta voz artificial, no le gustaba porque decía que ahora tenía acento americano, ¿no? O sea, pero también lo hizo como broma. Pero sí, en esta serie, en Los Simpsons, rescata a Lisa porque de pronto ya tiran a esa cosa donde estaban. Y ese episodio se llama They Save Lisa's Brain. Ándale. Y apareció en otro episodio que se llama Don't Fear the Roofer, donde yo recuerdo vagamente, pero se supone que Bart Simpson no puede ver a uno de los personajes que sale ahí, que la voz la hace Ray Romano. Y Stephen Hawking da una explicación muy complicada de por qué Bart no puede ver a esa persona. Sí. Y resulta que no era nada de eso, sino que tenía unos azulejos o algo así en la cara, entonces por eso no podía verlo, ¿no? No dice que el espacio-tiempo y no sé qué. Ajá, no, da su explicación ahí bien cabrón. No era tanto Bart, sino que era porque todos no habían visto a un supuesto contratista que Homero había pues contratado para arreglar algo. Y muchas personas habían visto supuestamente a Homero hablando solo. Y hay uno donde Bart aparentemente no había una justificación clara porque Bart estaba enfrente y no había nada que en todos los demás era porque lo tapaba una maceta o algo así. Y en este caso no había nada. Y entonces es cuando aparece Stephen Hawking y dice, no, pues no lo vio porque hubo una línea de espacio-tiempo y no sé qué, y se aparecieron unos cristales que permitieron que no lo viera y no sé qué, y todo así, wow, no así de... Está muy interesante, está buenísimo ese capítulo. Pero también salió en otro episodio de Los Simpsons que se llama Stop or My Dog Will Shoot del 2007. Y también Elementary School Musical del 2010 parodiando a la película de High School. High School. High School Musical. Bueno, y por último tenemos la aparición, y creo que esta es una de las más recientes y las más memorables también, en The Big Bang Theory, que no fue una sola vez, también ha salido varias veces. En uno de los episodios donde sale tiene una discusión con... ¿Sheldon? Con Howard. Ándale. Porque Stephen Hawking dice que el que sale como Neo es Johnny Depp y pues Howard dice que no, que es Keanu Reeves, ¿no? Entonces tienen esa discusión durante el episodio, ¿no? Pero salió también en otros como Troll Manifestation y The Celebration Experimentation en el 2016. También otra donde nada más escucha su voz que se llama The Geology Elevation. Bueno, y por cierto, ya para terminar esta nota, el mismo día de su muerte, creo que al otro día, el día 14, el elenco de Big Bang Theory hizo un video para despedirse de Stephen Hawking, que estuvo bien muy chido, ¿no? Ajá. Y pues bueno, eso es Stephen Hawking y sus apariciones en el que fueron más en series, pero también salieron muchos documentales. De hecho, se calcula que creo que fueron 76 series y películas en las que salió, o sea, sumando todo. Sí, o sea, se daba tiempo para pero todo. Él
siempre procuró que en las apariciones que él tuvieran un sentido científico, ¿no? Aunque fuera de broma, con el caso de los Simpsons y Futurama, pero él se representaba a sí mismo como un científico importante, pues. O que tuviera que ver relación con temas científicos, ¿no? Por el caso de los documentales y todo eso, que a lo mejor él no aparecía a veces en los documentales, pero sí salía su voz en off o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, su voz robotizada. Y esas fueron, pues, las apariciones más importantes que tuvo en el cine. Por ahí tienes tú otro tema, ¿no? Pues sí, pero ya vamos directamente a chido y variado. Okay, ¿O quieres dar antes algo? Bueno, vámonos directo. Directo a chido y variado. Pues, bueno, perdón. Sí, estos pueden ser parte de chido y variado. Pues la guerra de trailers empieza, así que tenemos 2 trailers muy buenos. Uno de ellos es Christopher Robin. Para todos aquellos amantes de Winnie Pooh. Es un trailer corto, pero corto realmente. No explica gran cosa, pero sí deja entrever un Christopher Robin ya de edad avanzada, con un empleo y que el empleo consume su tiempo en lugar de pasarlo con su familia. Lo tienen que pasar pues trabajando, incluso llegan a un punto en el que se tienen que ir de vacaciones y resulta que él tiene que alcanzar a su familia después porque cuestiones de trabajo, ¿no? Entonces se va a un parque ahí como a pensar, empieza a cuestionarse cosas de la vida y de la situación, y es cuando le aparece Winnie Pooh. Y el Winnie Pooh que aparece no es tan entrañable, pero simplemente, es más, su playera no dice Winnie Pooh ni Pooh ni nada, o sea, no dice nada, simplemente roja, y es un live action, se ve muy bueno, pero no es tan entrañable como quisieras, pero simplemente porque sabes que es Winnie Pooh, te genera esa sensación de ternura y como hasta incluso como que te dan ganas como no de llorar, pero como que de sacarte una lagrimita así como, ay, qué bonito. Es muy bueno. Entonces ya está ese trailer para todos aquellos que quieran verlo. Exacto. Y la otra que es Bestias Fantásticas 2. Para todos aquellos que quedaron enamorados de Bestias Fantásticas, la primera, ya salió el trailer de la 2 y se ve más buena que la primera. A mí, por ejemplo, yo vi la primera y no me gustó del todo la película, pero sí me gustaron algunas de las creaciones de animales que están ahí, porque hay unos que se ven muy bonitos y que no les dieron tanto realce, y en esta 2 se ven bestias también. Se ven mejor. Se ven mucho mejor y un poco más desarrollados, y pues la historia es... sabemos que este tipo de películas como Harry Potter, este tipo de películas... fantásticas. No vas a encontrar un buen argumento, ni vas a ver una gran película. Bueno, hay excepciones, hay excepciones. Ajá, pero vas a ver una película que lo que te está brindando es una historia contada a medias bien, una historia con muy buenos efectos especiales y con grandes actores. No actuaciones, no siempre va a ser una buena actuación. Entonces, Bestias Fantásticas 2, para todos aquellos que quieran verla, ya va a estar disponible para el día, bueno, va a estar disponible este año, pero es hasta noviembre, el 16 de noviembre. Así que esta historia se desarrolla en Londres y en París. Perfecto. Así que vamos a ver qué tal con Bestias Fantásticas y Winnie Pooh. Déjenos en los comentarios para ver cuál es la que quieren ver. La neta están buenos, así que... Oye, y en las noticias de Chido y Variado, ¿qué crees? Bueno, es una noticia relativamente mala. Resulta que Deadpool hizo un estreno de prueba, ¿no? Uh-huh. Y se le enseñaron la película a un grupo reducido de audiencia. Okay. Y pues bueno, los resultados fueron que la gente se quejó de la película, que no era lo que esperaba. Hay que tomar en contexto que esta película, la primera, fue dirigida por Tim Miller, sí. Y por diferencias con ¿cómo se llama? El actor Ryan Reynolds. Al parecer ya no continuó con la película. Hay que recalcar que Ryan Reynolds es productor y tiene mucha injerencia en el personaje. Él prácticamente
ha peleado por ese personaje para llevarlo al cine y ha puesto su visión pues de cómo quería ese personaje. Sí, a tal grado que pasa algo relevante y Deadpool está tuiteando lo de Disney. ¿Se acuerdan cuando fue comprado? Exacto. Y, o sea, está muy activo en ese aspecto. Sí, él tiene voz y voto en muchas de las decisiones de Deadpool. Bueno, entonces al parecer no fue una muy buena recepción que le dieron. El nuevo director entró pues al bomberazo prácticamente para sacar esta nueva versión, pero no se esperaba que fuera algo malo el resultado, sobre todo porque, vuelvo a repetir, Ryan Reynolds está muy involucrado en el proceso creativo de la película, entonces pues se supone que se iba a respetar un poco la misma línea, ¿no?, de la película, pero pues no sé qué pasó. Entonces lo que ahora se estrena el 8 de mayo la película, 18 de mayo. Lo que ahora van a hacer es reshootings para tratar de mejorar la película. Que eso suena a... Uy, sí, se ve puede pesado, ser que salga algo muy, muy, muy malo de Deadpool. Esperemos que no y logren recuperarlo, pero a como van las cosas, podría ser la gran película que fracasa en el 2018. ¿No? Oye, eso está pesado, ¿eh? Así que... pues a ver qué tal, porque sí es una de las películas más esperadas justamente, sobre todo porque la 1 no, o sea, sí muchos conocían el personaje y todo, pero no se esperaban gran cosa, ¿no? Pero fue toda una estrategia de marketing Deadpool y seguía, a pesar de que ya había pasado su estreno y todo, Ryan Reynolds seguía tuiteando como Deadpool y todo, y seguían sacando cosas. Cuando se hizo el anuncio de la segunda película, o sea, constantemente está ahí duro y dale en redes sociales, así que pues vamos a ver qué pasa con esa segunda película. Y también tienes tú ahí una información de los Funkos nuevos que acaban de salir. Hablando de Guillermo del Toro y de la forma del agua, salieron 3 Funkos, Funkos nuevos, se podría decir. Salió uno de Guillermo del Toro, como director y con un librito ahí, se ve bastante bonito. Qué raro que hagan Funkos del director, ¿no? Sí, ¿no? Es como raro, pero pues lo que decías hace un momento, esto es el momento de Guillermo del Toro y yo creo que varias personas lo comprarían, sobre todo, ¿sabes por qué también se arriesgaron en comprarlo? Porque también ya está para un videojuego. Entonces como, bueno, pues no está mal, los Funkos sacan de todo. De todo. A ver cómo nos sacan nuestros Funkos. Está interesante. Entonces, está el de Guillermo del Toro, que está bastante bien. Está el de, pues, el monstruo, se podría decir. Este anfibio, se podría decir. Está bastante bonito, con unos colores hermosos. Y está, pues, lo de la chica, se me olvidó el nombre de la muda, se me olvidó el personaje, se me olvidó el nombre del personaje. Y eso que la volví a ver. Mejor conocida como la muda. La muda, exacto. Y ella aparece con una escoba que se ve bonita, Fíjate que estos son de los pocos Funkos. ¿No viene ahí el nombre? No, fíjate, son adorables. Ahora vas a quererlos. Bueno, no, pues. ahora te decimos cómo se llama la chica, se me olvidó. Porque la actriz es Sally Hawkins, pero el personaje. Exacto. Ya están disponibles, así que para todos aquellos que quieran buscarlos, seguramente el precio va a andar como por unos 500, 600 pesos. Sí, sobre todo si lo compras ahorita. Sí. Porque ahorita todo el mundo los ha de querer, ¿no? Sí, y están bastante decentes, o sea, están muy bonitos, son de los pocos que yo diría, sí lo compro. Porque hay unos que están ahí, pero no me gustan. Que por cierto, hoy no pusimos nuestro Funko de Flash. Exacto. Y a ver quién nos regala otro. Sí, mándenos Funkos. Bueno, sí. Es como si fuera tan barato. Sí. Y bueno, por último, ya para cerrar nuestro podcast, cerramos con la noticia de HAL 9000. Sí, a todos aquellos que les gusta Odisea en el espacio, pues había básicamente esta, ¿cómo se puede decir? Como inteligencia artificial, que era básicamente como si fuese un interruptor de estos para hablar y para como tocar timbre y hablar, altavoz, se podría decir, con una cámara. De hecho, esto se hizo, hasta los Simpsons hicieron una parodia en un capítulo donde instalan a HAL 9000
en su casa para hacerle inteligente y se enamora de Marge y hasta la ve cómo se baña desnuda y todo, y le empieza a enamorar y intenta matar a Homero, ¿no? Entonces esto ya es realidad, ya se puede adquirir, sin embargo todo está en faceta de prueba. Realmente es simplemente a lo mejor es como un Siri, se podría decir, o un Cortana, que básicamente vas a poder interactuar con él y preguntarle cosas. Algunas... No, que por ejemplo te cambie la luz, la apague, la prenda, el refrigerador, que te diga qué tienes dentro, o sea, cosas por el estilo. Exacto, o sea, literal como una casa. Simplemente le están dando, es lo que ya existe, esta tecnología de inteligencia artificial para casas. Como tú dices, abra las ventanas, cierre, prende el aire, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que me imagino que debe ser que además aprenda, ¿no? Que hay cosas que a lo mejor ya no, o sea, si a ti te gusta la temperatura a 20 grados, va a llegar un momento en que no necesitas pedírselo, sino que en automático cuando sepa que estás en la casa, va a poner la casa a esa temperatura. Cuando te salgas, pues a lo mejor la va a elevar y va a empezar a tomar decisiones de forma automática, pues, ¿no? En base en el conocimiento a tus gustos y cosas que vaya aprendiendo en el entorno. Sí, por ejemplo, en Los Simpsons lo que hace es que a cada quien les prepara su comida favorita y cómo lo aprende a través de sus desechos, ¿no? Fecales. Entonces ya estará disponible para todos aquellos que... Y realmente es solamente ponerle el sello de que es el HAL 9000, porque realmente esa tecnología ya existe en muchas casas inteligentes que se han empezado a construir, y simplemente es como ponerle el detallito de mi inteligencia artificial no es cualquiera, es un HAL 9000, ¿no? Para todos aquellos fanáticos. Y de una vez les decimos el Funko de la chica que es Elisa Esposito, así que cómprenla, se ve bastante bonita. Pues bueno, y con esto nos despedimos de nuestro podcast, La Cuarta Pared. Recuerden que transmitimos a través de la plataforma Caleidoscopio, en la cual también encontrarán otros podcasts. Síganos en nuestras redes, tanto en Facebook, YouTube y Twitter y ahora Instagram. Nos van a encontrar como Caleidoscopio Podcast o Caleidoscopio Network. Entonces, síganos, pónganos sus comentarios ahí, qué les gustó, qué no les gustó. Y esperemos que la próxima semana nos estemos viendo por acá mismo. Así es. ¿Vale? Hasta luego. Hasta luego.